mundo que me ronca, presenta. La gallina portuguesa. Con su anillo de periodista en oro y zafiros bien puesto en su mano derecha, se fue Juanita Planeta a su trabajo de inmigrante cocinera en el restaurante Pirámide. Situado en un pueblito perdido de Alentejo que comenzaba a florecer y a ser descubierto. El restaurante era agradable y fresco. La decoración evocaba a las granjas antiguas de la zona, con herramientas de agricultura y caza en desuso. Predominaban las formas tetraédricas en sus diseños, así como el amarillo en los manteles, en las servilletas y en las grandes sombrillas de la terraza, que danzaban y resplandecían con las caricias de la brisa y del sol. Juanita, montada en su bicicleta de 50 euros, se abría paso ante el aroma de mar y campo del sur vicentino portugués. En Europa ella había aprendido a ser puntual, así que gozaba de tiempo suficiente para ir contemplando los alegres colores del inicio del verano, de su calor y su sol, que desde el último solsticio decidió ocultarse mucho más tarde. Una canción acompañaba los primeros metros, de los 4 kilómetros que separaban a su casa del pueblo. Báilame, de Nacho Mendoza. Y aunque el cantante y su género musical no eran de sus preferidos, había aprendido a apreciar, con la distancia y el tiempo, casi todo lo que provenía de su país. Juanita no perdía la vieja y conocida costumbre de comer rápido y de pie al lado del lavaplatos antes de salir de casa, sosteniendo un libro o el teléfono inteligente con la mano libre de comida. También se las arreglaba para pintarse las uñas mientras escribía en su diario de viajes, los cuales aún ella no entendía cómo había logrado hacer. En fin, viejas costumbres de hija única, de solitaria empedernida y hasta cierto punto obligada a placer por su acuerdo previo con la libertad. El mismo acuerdo que la hizo huir de casa 5 veces, de su país 3 veces y hasta de las relaciones más significativas y atroces que hasta ese momento tuvo, innumerables veces. De algún modo sabía que la decisión de venir a este planeta implicaba adquirir un gran defecto virtud. El egocentrismo disimulado del artista frustrado. Y sin embargo, había descubierto una nueva alegría creadora en cocinar 9 horas para un restaurante. Cocinar, limpiar y... ¿Qué? ¿Matar a una gallina? No, jefa, yo no puedo. Si apenas me estoy adaptando a la esencia álmica del vegetarianismo. Qué humano placer le daba a Juanita que su jefa, a pesar de ser la jefa, no entendiera nada de lo que decía, y yo justamente por las barreras idiomáticas, ya que entre el portugués y el español dichas barreras son frágiles, sino por el significado de algunas palabras que al pronunciarlas definían la esencia de Juanita. E tu podes segurar a galinha enquanto eu lhe corto a garganta e ajudas-me a pôr o sangue numa panela. Si veo sangre, me desmayo. Meu Deus, onde eu me vim meter? Vai, com o grupo fraco que não pode ver uma galinha morrer. Qué bonito. Ordenó la lisbonense, que luego de su matrimonio con un amable alentejano, se adaptó muy bien tanto a la sutileza como a la rudeza del campo. Entonces, pensó Juanita que era mejor ir a aturdirse entre el humo, el ruido y las pretensiones de la recién aprendida a manejar máquina de café, que aislaría bastante bien los cacareos desesperados de ayuda y compasión de la gallina. El quejido del amolador ante el roce del cuchillo despedían a Juanita de la cocina, pero de pronto el sonar de un teléfono interrumpió sus pasos.
Bien transcurridos pocos minutos, llamada por una urgencia, la jefa salió por la puerta dejando el amolador y el cuchillo afilado en las manos de Juanita, que soltándolo sobre la mesa se fue a mirar al asustado pajarraco, víctima y protagonista del platillo portugués del próximo sábado. La imagen era brutal y despiadada. La gallina, con las patas amarradas, yacía pico abajo con las alas, símbolo de su libertad, explanadas contra la baldosa nueva del suelo. Una caja de cartón sobre ella le impedía moverse. Apenas mostraba el triste espectáculo de sus alas limitadas y la punta del pico que solo alcanzaba a abrir y cerrar pocos centímetros, evidencia de su sed. ¿Pero qué es esto?, exclamó Juanita en su pensamiento al ver que las vueltas de la cabulla que apresaba las indefensas patas de la gallina no tenían nudo alguno. ¿Pero qué es esto? De pronto, Juanita fue poseída por algunos recuerdos remotos y pudo revivir ese día de su adolescencia en el antiguo mercado de Quinta Crespo, donde comprobó, ante la presencia de una jaula con decenas de pollitos hacinados y otros aplastados por la angustia de sus compañeros amontonados, que la vida de ellos no era tan dulce como su propia presencia representa. Recordó también a los tantos perros, gatos y pájaros de las calles y los cielos caraqueños que tantas veces ella y su familia habían ayudado y cuidado, guiados por sus corazones y por su real amor por las vidas inocentes de los animales. Ruso, hola. Ay, qué lindo. Mira, ven. Pensó en la gallina degollada por su propio tío, el nada favorito, en un domingo de su infancia en la casa de los abuelos de Katia, que mientras limpiaba y le metía la mano por el culo a la gallina decía: «Mira, tenía huevos aún sin cáscara, estos son los que más alimentan». Ay, los abuelos y su sabia ignorancia. Rememoró al oso demente de soledad y encierro, que se mecía cual hamaca en movimiento dentro de la pequeñísima jaula del zoológico El Pinar de El Paraíso. Irónico nombre. Estas memorias sirvieron de excusa perfecta para que con un ímpetu conocido, el mismo ímpetu que siempre enviaba a Juanita a hacer todo tipo de locuras sin antes contemplar las consecuencias, se apresurara a liberar las patas de la gallina presa ahora que nadie la veía. Juntó sus alas para poder alzarla muro arriba destino a la libertad, donde uno de los campos portugueses le daría una apresurada bienvenida de tierra y agua en medio de la huida. La pataruca gallina no podía creer su suerte. Había encontrado una empatía, hasta ahora desconocida, en una humana muy diferente a los campesinos del área, convencidos de que los animales no son capaces de sentir sufrimiento alguno. La gallina portuguesa corría desaforada entre las flores y las plantas, por los sembradíos relucientes bajo un sol brillante y amigable. Atravesaba la brisa, levantaba la tierra, estaba de nuevo a donde pertenecía, tan naturalmente feliz que ya había olvidado su reciente cautiverio. El mismo que hizo comprender a Juanita por qué hay torturas y secuestros, haciéndola sentir lo mismo que puede sentir cualquier prisionero. La gallina hizo tal alarde de su libertad que, exacerbada y loquita, hasta el límite entre el campo y el asfalto llegó, y su instinto desenfadado por la premura de su corazón no la dejó ver la bicicleta de aquel humilde señor portugués que fue sorprendido por una gallina turuleca que salía de la nada, de entre los bambúes y la hierba espesa. La bicicleta se apresuró al encuentro de la gallina que le aplastó el pescuezo y derribó de sopetón al viejo ciclista, que después de constatar que la bicicleta y él estuvieran bien, con las manos en la cabeza fue a ver a la gallina muerta, otra víctima de las estadísticas. Así fue
Como el afortunado campesino tuvo una cena de hotelero o hacendado rico de mil fontes, y la sentenciada gallina tuvo un poco de vida antes de morir súbitamente. Juanita nunca supo de qué forma inconmensurable endulzó la vida de un ser minutos antes de su inminente muerte. A Juanita por ahora no se le revela ese secreto que dicta que podemos endulzar, redimir, corregir, avivar, alegrar, emancipar, sosegar, distraer, iluminar, transformar, aliviar lo doloroso, pero no cambiar la esencia del destino. Las palabras de su amigo y colega de la juventud, Alfredo, literalmente le pitaban en los oídos. Yo no podría trabajar en eso, cocinando animales. Estas palabras le hacían sentir aún más admiración por aquel amigo que muchas cosas puras, nuevas y escandalosas le había enseñado. Y a la vez, gran culpa por aún no tener el coraje de rebelarse completa e irrespetuosamente ante esta errónea sociedad, ante su jefa que le daba de comer, salario, empleo y aprendizaje, aún sin los documentos europeos requeridos. Entre hervidos de caracoles que se cocinan vivos en su propio caldo de ajos, condimentos y mierda, corte de carne magra y pescados descuartizados que ella misma aderezaba, Juanita sabía que este mundo continuaría muy jodido mientras sigan existiendo los carnívoros. También sabía que este planeta no alcanzaría su verdadera frecuencia vibratoria, ni su evolución dimensional y espiritual, en tanto no concienticemos que los animales están aquí para compartir la experiencia del mundo y su energía, para ser nuestros compañeros y no para ser nuestros esclavos, bufones, alimentos, ropas y utensilios, que sufren el peor de los martirios antes de morir cruelmente. Como es abajo, es arriba, recordó haber leído alguna vez. Esto quiere decir que todo en el universo está hecho a escala. El crujir de la hamburguesa asándose en la brasa ardiente le hizo entender el porqué de las guerras, los desastres naturales, las torturas, las muertes e injusticias del mundo. Inmersa en estos pensamientos, miró de pronto su mano derecha. Faltaba su anillo de oro y zafiros. Se había escapado junto con la gallina en el zaperoco de la fuga asistida. Una vez más, un animalito le enseñaba una lección de vida, en la que perdía vanidad e ignorancia, ganando empatía y sapiencia, y las señales de lo que debía hacer y no, de su misión, se manifestaban con la causalidad de esa pérdida. La jefa creyó que por cuenta propia la gallina portuguesa se había zafado, con gran astucia de la cuerda, de la cocina y de su terreno. Entonces merecia viver, dijo la jefa. A pesar de haber visto, minutos antes, a Juanita por las grabaciones de la cámara de seguridad liberar a la gallina. No se quería dar el lujo de prescindir de una humana en busca de la expansión de su conciencia, y además, buena empleada subasalariada en la que, quizás, podía confiar.